Eres de los estudiantes que probablemente estudia, duerme muy poco, se amanece estudiando, pero que cuando da los exámenes se equivoca en cosas sencillas, hay cosas que se les escapa y las notas no reflejan a veces la cantidad de horas que estás estudiando. Si ese es tu problema, quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te quiero dar mi opinión sobre la cantidad de horas que uno debe descansar para poder tener un buen rendimiento académico. Mi nombre es Aníbal Malger, me dedico a la enseñanza preuniversitaria aquí en Lima, Perú, y esta vez quería compartir contigo mi opinión acerca de cómo debemos estudiar, cómo debemos distribuir el tiempo de descanso para poder tener un rendimiento óptimo. A lo largo de mucho tiempo he visto muchos casos de estudiantes que a veces les gusta amanecerse estudiando. Es más, incluso a veces sienten el orgullo de amanecerse, llegan a prepararse al centro de estudio al otro día y dicen, anoche me amanecí estudiando, pero cuando estás en clase los ves con sueño, los ves quedándose dormido a media clase, a veces las primeras horas están bien, pero después en las últimas están con sueño. Y también notas el común denominador que cuando dan exámenes se equivocan en cosas sencillas. Es el que ha resuelto, como se amaneció, ha resuelto todo su material, tiene todo marcado en su libro, pero cuando da examen no saca pues esa nota excelente, sino que al contrario a veces las notas son muy bajas, en todo caso son mucho menos de lo que él debería sacar. También tenemos el caso de algunos chicos que me consultan cuántas horas debería ser lo correcto, ¿no? De dormir, cómo debo hacer. E incluso he visto algunos profesores que motivan a los chicos a amanecerse estudiando. Bueno, quiero compartirte mi opinión. Lo primero que debes saber es que el sueño es un proceso que realiza el cuerpo humano para reponer lo que en el organismo se ha desgastado. Repone tejidos, repone las células, crece el cabello. Cuando tú, por ejemplo, estás después de una operación, yo lo he experimentado eso. Cuando uno está después de una operación, ¿qué recomienda el médico? Recomienda que descanse. Y uno cuando descansa y duerme varias horas, se recupera, las heridas cicatrizan. Para que tú te des una idea que cuando tú estás dormido o estás durmiendo, tu organismo no está en inactividad, sino por el contrario, se está recuperando, se está creando tejido, creando piel, creando cabello, uñas, se repone el organismo, repone también las sustancias que le faltan, los nutrientes que le faltan. Cuando, por ejemplo, alguien va a hacerse un análisis en el hospital y le piden su orina, no le dicen que lleve la orina del mediodía o de la noche, es la primera orina en la mañana al despertarse. ¿Y por qué será? Porque resulta que mientras dormimos, cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo no está inactivo, sino que está funcionando y todas las sustancias que están en el organismo pasan obviamente por los riñones y entonces se acumula ahí prácticamente todas las sustancias que en nuestro organismo están. Entonces eso nos permite hacer como un mapeo de qué cosa está pasando en nuestro organismo. Entonces, como te das cuenta, mientras tú duermes, hay una gran actividad en tu interior. Hay varios estudios que han arrojado el siguiente resultado. ¿Qué pasa si uno no duerme? Normalmente cuando uno no duerme, en la primera reacción, si es que uno, por ejemplo, lo hace de repente por primera vez, la primera reacción cuando uno duerme es una aparente sensación de, al contrario de como hiperactividad, como si tú estuvieses más despierto aparentemente. Y esa es una reacción bastante natural del organismo porque trata de compensar un poco la falta de sueño o la falta de descanso y emite como algunas sustancias para poderse activar y compensar esas faltas. Pero después, normalmente de esa pequeña etapa de aparente no actividad, vas a sentir un cansancio porque el organismo necesita reponer, necesita reemplazar algunas sustancias que necesiten el organismo, necesita hacer actividades internas para que el organismo siga funcionando bien. Tener sueño es tan peligroso como estar de repente con grandes cantidades de alcohol. Manejar, por ejemplo, con sueño es tan peligroso como si estuvieras ebrio y tuvieses incluso muchos grados de alcohol. Eh, el organismo, si no descansa, lo primero que va a pasar es que se van a reducir sus actividades cerebrales. Empiezas a ver mal, empiezas incluso a
alucinar, o sea, ver cosas que no hay, empiezas a perder un poco el sentido de la audición. Por eso es que las personas que están con sueño, a veces tú las saludas y no escuchan, o a veces no se dan cuenta de alguna cosa, o si alguien está manejando muy cansado, a veces no ve y golpea de repente a alguien o atropella a alguien, o si tú estás muy con sueño y de repente alguna vez estás ya regresando después de tu amanecida, después de haber presentado tu trabajo, cuando regresas te puedes golpear con algo, te tropiezas, a veces pisas mal, porque efectivamente el organismo pierde parte de sus, digamos, capacidades, tratando de reducirlas para que la poca energía que tiene se reduzca como que a las actividades más básicas. Hay estudios incluso que si tú quisieras hacer una especie de maratón sin dormir, el cuerpo finalmente, o mejor dicho, el cerebro finalmente, al verse amenazado por esta falta de descanso, lo que hace es desmayarse. Esa sería la reacción del organismo para protegerse y obviamente tener que hacer toda la actividad que necesite internamente porque no puede mantenerse despierto sin el descanso. Estos son algunos ejemplos que tú los puedes buscar de repente en lugares más especializados acerca de lo importante que es el sueño. Entonces, mi recomendación, si tú estás estudiando mucho, pero no estás logrando un alto rendimiento, es porque cuando tú te amaneces, aparentemente asimilas mucha información, estás aparentemente acumulando mucha información, pero sin embargo no toda esa información se está procesando correctamente, mucha de esa información no se está grabando correctamente. Y es como si grabaras algo mal en un disco, obviamente al momento de poder buscar esa información también en tu disco va a estar mal grabado. Y eso es lo que pasa, por eso es que uno se equivoca en cosas a veces muy simples, cosas que no las ve, no se acuerda o simplemente no las tiene correctamente grabadas. Mi recomendación es la siguiente: cuando tú estudies, tú que estás haciendo un trabajo académico, busca un horario en el que debes descansar por lo menos unas 6 horas diarias. El cuerpo humano debe descansar entre 8 a 6 horas diarias, no se trata de dormir mucho tampoco, entre 6 y 8 horas, y de acuerdo a la actividad que tú tienes, de acuerdo a de repente la exigencia del momento, debemos nosotros lograr un ritmo y hacer que ese descanso sea siempre en el mismo horario. Si tú estás en la universidad, si tú estás de repente haciendo, no sé, algún trabajo muy intenso, estás de repente ya en una especie de maestría, etcétera, organiza tu tiempo. No se trata de que a veces uno dice, tengo que amanecerme. Cuando uno se amanece es por una mala organización. Hay días que no debiste haber salido, no debiste haberte ido de paseo, no debiste haber hecho ciertas cosas. Tenías que haberte puesto ya a estudiar y entonces hay que definitivamente sacrificar algunas cosas para que no tengan la necesidad de llegar de repente, faltan 2 días y me tengo que amanecer. Entonces es una cuestión de orden. La recomendación entonces es que busques un horario de sueño. Si hay personas, eso también lo he visto a lo largo de muchas experiencias, hay gente que estudia mejor de madrugada, haz tú el experimento, aquí no se trata de que tú me creas, sino apliquemos método científico, toma esto como una hipótesis. Llévalo a tu caso particular, haz tú el experimento y verifica lo que para ti funciona mejor. Hay personas que estudian mejor muy temprano. Hay gente que llega a su casa, duerme de repente 9, 10 de la noche, se levanta 2, 3 de la mañana y estudia de 3 hasta las 6, 7, 8, de repente a la hora que ya de repente tiene que salir o tiene que dar el examen, etcétera. Entonces le va muy bien, aprende muy bien. Yo particularmente soy al revés. Normalmente en las mañanas, cuando estudio muy temprano, no puedo captar bien y mi costumbre, eso es un caso particular, estudio en la noche y me acostumbré desde el colegio, no sé si será mi genética, pero desde que estaba en el colegio yo estudiaba de esa manera, siempre repasaba en la noche y parece que cuando me despertaba la mañana siguiente lo tenía ya en la mente, entonces parece que lo tenía mejor procesado, lo que no entendía bien en la noche, en la mañana lo volvía a leer y parece que lo entendía no mucho mejor y entonces lo tenía ahí ya en mi cerebro la información para poderla manipular. Entonces, hay personas que al revés estudian en la noche. Si estudias en la noche, no hagas también el hecho de no dormir o amanecerse en forma irregular. Es decir, un día hasta las 10 de la noche, otro día hasta las 3 de la mañana, otro día hasta la 1 de la mañana. No, haz un horario. Yo recuerdo cuando estudiaba siempre hasta la 1 de la mañana, me iba a dormir, me levantaba a las 5 de la mañana y volvía, obviamente, con mi ritmo, porque en la mañana tenía que ir a prepararme y cosas así.
Entonces, trata de buscar un ritmo. Otra recomendación que te doy es que si tú quieres reducir el horario de sueño, no lo hagas bruscamente. Si tú vienes de una etapa en la que no estás estudiando mucho y quieres empezar de una vez y dormir a la 1 de la mañana, eso tampoco es correcto. Si tú estás acostumbrado a dormir, por ejemplo, muchas horas, 8 horas de repente, y necesitas reducir el tiempo porque el día te queda corto, entonces comienza de más a menos, o sea, comienza a durmiendo 8 horas, después pasas a dormir 7, pasa a dormir 6, siempre un periodo de tiempo, quizás una semana durmiendo esa cantidad para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y poco a poco lo vaya reduciendo. En un momento de competencia, porque quienes postulan a la universidad, quien está en la universidad o quien de repente está haciendo trabajos muy complejos, está en cursos de repente de una maestría, un doctorado, donde tiene mucho que estudiar, eso es como una alta competencia. Entonces, en esas épocas hay que dormir muy poco. Entonces, es cierto que hay que organizarse y de repente llegar a dormir lo mínimo, 4 horas, 5 horas, pero eso también depende de cada persona. Hay organismos que lo pueden lograr, hay personas que con ese tiempo logran captar y estar, digamos, en un estado óptimo, pero también hay personas que con esa cantidad de horas de sueño no se recuperan. Entonces, no podemos generalizar. Si tú no puedes llegar a ese ritmo, no te puedes copiar de tu amigo, no te puedes copiar de otras personas, otros colegas que hagan lo mismo. Cada uno tiene que buscar su propio ritmo porque cada organismo es diferente. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Finalmente, cuando nosotros tenemos que estudiar y tenemos que de repente necesariamente siempre descansar, es muy importante que cuando uno va a dar un examen, cuando uno va a dar una sustentación de tesis, etcétera, por lo menos los últimos días descanse mucho mejor. Y eso no se trata solo del día anterior. Los últimos días, de repente 2 o 3 días previos, el cuerpo debe irse reponiendo al máximo. Entonces debemos descansar un poco más. Si yo vengo durmiendo de repente 4 horas durante 2 meses, preparándome para de repente una presentación, los últimos 3 días, quizás la última semana, ya debo aumentar mis horas de sueño a 5, de repente a 6, el último día de repente dormir un poco más, 7, 8 horas, porque es necesario que la mente esté despejada. Quienes hacemos trabajo académico debemos entender que trabajamos con el cerebro, entonces el cerebro debe estar descansado y para que esté en su 100% de capacidad debe estar totalmente descansado. Adicionalmente a esto, 2 tips adicionales, la nutrición es muy importante y es algo de lo que casi nadie habla a nivel preuniversitario. Para que haya también un buen rendimiento cerebral, tenemos que estar alimentados básicamente verduras, frutas, es lo que debemos alimentarnos y no comer tanto carbohidrato porque el trabajo mental no es un trabajo de fuerza, no es un trabajo muscular, entonces no necesitamos tanto carbohidrato, pero sí proteínas, sí verduras y finalmente un poco de actividad física. Es muy importante la actividad física porque cuando tú trotas, cuando tú saltas, cuando tú corres, la irrigación sanguínea va aumentando y esa irrigación remueve todos los residuos que quedan de la sinapsis. La sinapsis es un proceso eléctrico que ocurre entre las neuronas. Entre las neuronas se forman diferencias de potencial que producen unas descargas. Esas descargas producen un residuo como producto de, vamos a decirlo así, el material que se quema en el interior. Entonces, todas esas sustancias, esos residuos de esas reacciones, de esas descargas eléctricas, se van acumulando y eso también retrasa las futuras conexiones. Por eso es que cuando uno está muy cansado en un trabajo intelectual, empieza pues como que a tener sueño, necesita descansar para poderlo remover, necesita dormir para que se reponga o se remueva todas esas sustancias. Entonces, podemos ayudarlo nosotros haciendo actividad física. Así que la actividad física también para los que hacen trabajo académico no debe ser dejada de lado. El hecho de que tú seas un académico, un intelectual, no significa que no hagas actividad física. Entonces, y la actividad física la podemos hacer en casa, podemos hacer de repente algunas planchas, podemos saltar soga. No necesitamos grandes distancias o todo un gimnasio para poder hacer un poco de actividad física. Espero que estas recomendaciones te ayuden y para aquellos que tienen el problema del sueño, no hagas caso de eso de no dormir. El cuerpo humano debe descansar, tú debes buscar tu propio ritmo, buscar el horario
horario en el que mejor te resulte el aprendizaje, pero nunca dejes de dormir porque eso hace daño profundamente al organismo. Muchos de los daños que se producen a veces en las etapas de juventud no se sienten de repente hasta pasada la barrera de los 30, donde empezamos a sentir, tenemos problemas a veces de triglicéridos, aumentamos de peso bruscamente, tenemos a veces problemas incluso con el sistema nervioso, tenemos otros problemas a veces hasta de obesidad, que tiene que ver también con el mal funcionamiento del organismo, porque en los primeros años la juventud hace que no nos demos cuenta de esos detalles, pero que con los años a veces eso te va pasando la factura. Es sorprendente ver cómo hay muchos profesionales dedicados a la ciencia que estudian mucho, pero que por digamos, esa mala técnica de no organizar correctamente el sueño, por encima de los 40 casi todos tienen algunas dolencias físicas, algunas dolencias ya permanentes, y entonces eso significa que a veces a lo largo del tiempo, peor si tenemos alguna carga genética donde ya nuestros padres han tenido algún tipo de mal, entonces propiciamos nosotros que eso también pase con nosotros. Si tú eres joven, ten cuidado con estas recomendaciones porque no toda la vida vas a ser joven, y si tú ya tienes tus años, nunca es tarde para poder empezar porque el organismo siempre va a hacer lo posible por estar en mejores condiciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.